Bueno, vámonos para acá. Entonces tenemos ahora sí este tema que quería llegar, que es el tema de la asistencia y las reglas de juego, ¿vale? En el correo les decía que para mí, yo no es que vaya a molestar mucho por la asistencia. Bien, no, la asistencia me la bota igual el Teams y todo esto, pero yo no me voy a poner acá, es que si usted no vino, pues entonces se rajó y desconociendo pues que usted tiene otras cosas que hacer directamente dentro del curso porque estamos en la formación complementaria, incluso hay unos compañeros de titular que incluso están en formación por la noche. Yo lo que sí les voy a pedir es que tengamos un quórum mínimo de personas que interactúen o que estén directamente en disposición de recibir la formación, ¿vale? Al menos que nos podamos estar conectados recibiendo la información 10 personas. ¿Vale? De ahí para adelante todo es ganancia. Si definitivamente usted ve que no puede conectarse, si usted no ve que no puede conectarse, la idea es que pues, se pueda poner al día con las actividades. ¿Qué es lo que pasa? Que después se le puede volver una bola de nieve porque como vamos a ir construyendo un proyecto de clase, bien, desde lo básico, pues a medida que nosotros vamos avanzando en ese proyecto de clase, le vamos a ir poniendo cositas. ¿Bien? Entonces, si usted se cuelga con esas cositas que le vamos poniendo a ese proyecto, pues va a sentir después que es una bola de nieve y después dice, no, yo mejor no entrego nada de eso y espero que salga otro curso y lo hago. Pero pues la idea no es esa, la idea es que si ya estamos acá, pues se pueda certificar la mayor cantidad de personas. Entonces, como les digo, no voy a hacer cansón con el tema de la asistencia, pero sí necesito, ¿vale? Sí necesito que haya un quórum mínimo de personas muy comprometidas que puedan estar directamente recibiendo la formación. ¿Listo? Profe, Ahí, discúlpame, como estamos hablando de las reglas del juego, discúlpame que te interrumpa tanto. dale. Resulta que yo, supongamos, yo ahorita tengo una clase, digamos, puede ser, y quedé hasta aquí. Entonces, tú dices que estás grabando, ¿tú de qué forma nos puedes hacer llegar la grabación para nosotros ponernos al día y no perdernos en ese proyecto que al final tenemos que entregar? Muy bien. En el Discord van a encontrar las sesiones grabadas y subidas a YouTube, ¿vale? Y ahí Ok, las van a poder visualizar. Tienen que esperar eso sí un día para poderlas ver. Profe, qué pena, gracias. me recuerdas las fechas que vamos a tener estos encuentros? Muy O bien, sea, vamos a sabemos que verlos es de 6 a 9, creo, pero no sabemos, o bueno, yo no tengo claras las fechas. lunes, miércoles y jueves. Lunes, miércoles y jueves. Y vamos De terminando este mes sobre el de 15. junio Sí, vamos a hasta ir qué de terminando julio. sobre el 15 de julio, creo. Si la cuenta Ok, no me da mal acá. ok. Ujú. Gracias. Bueno, entonces eso con respecto al tema de la asistencia. Con respecto al tema del horario, muchos profes lograron dejar como un espacio de tiempo de 6 a 7 de la noche, ¿vale? La idea es que en ese espacio generemos la mayor cantidad de interacción y toda la parte conceptual para que ustedes se vean muy claros sobre las tareas prácticas. Sin embargo, hasta las 9 de la noche no vamos a ir, uno, porque es antipedagógico quedarnos aquí 3 horas, y dos, pues porque hay una parte que es práctica que no necesitamos estar conectados, pues porque es lo que vamos a trabajar después a medida que vayamos avanzando. Entonces la idea es que nosotros estemos terminando la clase sobre las 8 de la noche, ¿vale? Sobre las 8 de la noche, 7:45. Bien, pues para que algunas personas pues, puedan estar la mayor cantidad de la clase y pues las otras puedan, digamos, ver la grabación y estar ahí pendientes. No nos ha quedar en el término de las 3 horas, pues porque tenemos entendido esto. ¿Preguntas hasta acá y aportes? ¿Alguna sugerencia hasta este momento con respecto a la asistencia y al horario? No, no, profe Juan, hasta el momento ¿Estamos de acuerdo? todo claro. No, desde que quede grabado, pues es bueno para nosotros los que tenemos clase de noche algunos días que no podemos estar. Perfecto. Muy bien. Para mí es muy importante y creo que no vamos a tener inconvenientes con la participación, ¿vale? Para mí es importante que generemos una experiencia de participación, es decir, que se lancen preguntas y las podamos responder. Bien, pues porque la clase es interactiva en muchos sentidos. La entrega de trabajos, vamos a trabajar un Classroom que les voy a estar compartiendo a ustedes por el enlace de Discord, donde vamos a subir pues, los trabajos fundamentales de la sesión. Que esto al final nos va a concluir en la elaboración o el diseño de una base de datos. Bien, ese es el producto final. Entonces, a medida que vamos a ir avanzando, no es que se van a pedir 20 trabajos, no, sino cada uno de los trabajos que se van a pedir son fundamentales para la construcción de ese proceso. ¿Listo? Yo les voy diciendo y ya quedando dentro de la grabación cuáles son esos trabajos que vamos a ir solicitando para ir iterando
sobre ese desarrollo. La colaboración, pues aquí dice trabajo en equipo y apoyar a los compañeros. Más allá de cualquier cosa, les pido 3 principios. El primero es la tolerancia. Se van a dar ustedes cuenta que hay personas que van a ir súper rápido, o sea, que la tienen clarísima a nivel tecnológico, se mueven, prum, 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 prum. Y hay personas que todavía les cuesta mucho trabajo, ¿vale? Compartir pantalla, escribir algo, abrir un link y van a su ritmo. Entonces, si nosotros nos impacientamos y no tenemos tolerancia con esas personas, pues definitivamente vamos a generar pues un estrés dentro del trabajo. Entonces, pues les recomiendo, por favor, mucha tolerancia con las personas pues que tienen ritmos diferentes de aprendizaje y sobre todo de relacionamiento con lo tecnológico. Bien, apoyar a los compañeros es, por ejemplo, ahorita lo que pasó con Data, que si yo estoy muy ocupado acá, pues somos siempre 25, 30 personas, pues si alguno está en la posibilidad de ayudarme con algún compañero, bien, pues le agradecería un montón. Y eso pues es trabajar en equipo y apoyar a los compañeros. Si definitivamente hay un tema que les está quedando como un poquito complicado, como cuando damos la cardinalidad o el relacionamiento, y alguno la tiene un poquito más clara y se siente la capacidad de explicarlo pues de una manera mucho más didáctica, siéntase con la libertad de poderlo hacer. ¿Listo? Y por último, el uso de las TIC es fundamental. Se van a dar cuenta que vamos a estar navegando mucho dentro de la interactividad desde diferentes herramientas, en este caso el Genially, vamos a estar utilizando el Discord, vamos a estar utilizando otra serie de herramientas que nos generen a nosotros dinamismo dentro de la misma clase, pues porque imagínense una hora ahí directamente, pues uno. Entonces, la idea es poder generar esa interacción y utilizar las TIC como los medios didácticos para poder facilitar con los procesos de enseñanza y aprendizaje. ¿Vale? ¿Preguntas y aportes hasta acá? Sí, tengo una, Juan. Es que Dime. tú dijiste que nos ibas a compartir el enlace Classroom por Teams. Por el Discord. Ah, ok, vale, gracias. Por el Discord. ¿Listo? Muy bien. Entonces, el enlace para conectarnos a las clases. ¿Ese sí va por el Discord o vamos a tratar de utilizar este mismo? Vamos a dejar este mismo, ok. Lo que pasa es que a mí el Teams, para serle sincero, se me hace un poco traicionero en cosas. No soy fan del proyecto de Microsoft. Entonces, vamos a tratar de utilizarlo y a ver cómo nos va con ese mismo enlace. ¿Listo? Bueno, entonces tenemos aquí esta parte, pues que ya nos haya quedado claro, ¿vale? Que si hay aportes ahí, pues los vamos haciendo y nos vamos a ir ya directamente pues con la clase del día de hoy. Bien, entonces vamos a iniciar con los conceptos básicos sobre las bases de datos. ¿Listo? Sobre las bases de datos. Entonces vamos a entender que las bases de datos son un sistema formado por un conjunto de datos. Bien, entonces vamos a tratar de descomponer de dónde viene todo esto. ¿De dónde viene? ¿De dónde nació? ¿Qué es un dato y cómo comienza a relacionarse? ¿Y qué es este almacenamiento? ¿Qué implica un almacenamiento? ¿Cómo se está haciendo eso? Entonces, porque a veces decimos, no, es que el servidor, y a veces decimos, no, es que es la base de datos. ¿Y qué es eso? O sea, ¿qué información está viajando ahí? Entonces, vamos a tratar de descomponer todo esto y vamos a llevar hacia el punto más claro hasta entender qué es información, qué es un dato, de dónde vienen las bases de datos y, por supuesto, pues, tratar de relacionar pues todos estos elementos. Si ustedes van conmigo dentro de la misma presentación, se van a encontrar aquí, bueno, si se les perdió la cosita que yo le acabo de dar, no, aquí tuve un problemita ahí de la programación de esto y se pierde esta cosita que ahorita lo tengo que arreglar, ¿vale? Si le dan aquí en este más, bien, se van a encontrar pues que tenemos un poquito de la historia de las bases de datos, ¿bien? Entonces, a grosso modo, para no desgastarlos aquí hablando mucho, las bases de datos inician por allá en 1960, donde comienzan a volverse jerárquicas, ¿bien? Hacia 1970, pues hay bases de datos de red, bases de datos relacionales y las no SQL. Ya esto lo vamos a ver un poquito más en detenimiento. Vamos a ver primero desde dónde inician y desde dónde parten. Si ustedes le dan aquí en el más, se van a encontrar pues acá un poquito más esto especificado. Los orígenes como tal de las bases de datos se pueden remontar a principios del siglo XX. ¿Vale? Y un poquito de informática acá, es que recuerden que los primeros computadores, bien, la primera generación de computadores, pues eran a través de algo que se llamaban tarjetas perforadas, bien, y eran como formas de poder almacenar datos en esas tarjetas, bien, a través de cintas magnéticas. Entonces eran computadores muy, muy grandes,
pues que eran muy grandes, pero al mismo tiempo su capacidad de procesamiento y almacenamiento era muy pequeña, pero ya era capacidad de procesamiento y almacenamiento. ¿Dónde se guardaban esos datos? Pues esos datos se guardaban en cintas magnéticas, y esas cintas magnéticas a través de los primeros discos duros, que eran unas vainas gigantes, donde se almacenaba ese tipo de información. ¿Qué información almacena un computador? Únicamente ceros y unos. Y esto tiene que quedarle a usted muy claro. El computador solo va a entender ceros y unos. Por lo tanto, la información que almacena el computador no es un video, no es una foto, no es un número telefónico, sino es un dato que se equivale a un 0 y un 1. Bien, y eso es lo que guardan directamente los computadores. Al comienzo de la computación, por allá a principios del siglo XX, entonces, pues los computadores almacenaban estos datos en estos primeros discos duros. Bien, sin embargo, estos eran datos aleatorios, o sea, no eran datos como tal que se pudieran organizar. Entonces, no era que yo escribiera una edad y me botara la edad, un nombre y un nombre, no, eran datos aleatorios que sobre todo se utilizaban, y si aquí hay algún experto como el profesor Jaime en estadística, bien, pues eran datos necesarios para poder generar esos procesos estadísticos, ¿vale? Que eran datos muy densos, pero que al mismo tiempo, pues, tenían que ser interpretados por una persona, pues, que tuviera conocimiento, no solo de estadística, sino también de matemáticas, para poderle dar sentido a esos datos que estaban quedando almacenados, ¿vale? Más adelante llegan las que conocemos como las bases de datos jerárquicas, ¿bien? Y en estas bases de datos jerárquicas que surgen en los 90, se introducen pues unas primeras organizaciones de las bases de datos, unas primeras organizaciones de esas bases de datos, son estas de acá. Entonces, un segundo momento se refiere a esta generación de bases de datos que ya tenían como una jerarquía. Entonces, los datos comienzan a tener jerarquías. Los datos que se almacenaban ya no eran ceros y unos solamente, sino eran ceros y unos a nivel jerárquico. Entonces, un dato comenzó a pesar más que otro, ¿correcto? Un dato comenzó a tener una relación con otro dato de manera distinta porque ya era jerarquía. Entonces, esto nos da como un sentido diferente a lo que fueron estos primeros modelos de las bases de datos, porque ya pues no era un montón de datos botados aleatoriamente y con una lógica vigente que solo era interpretada por estadistas o matemáticos, sino que al mismo tiempo estos datos jerárquicos pues ya comenzaron a tener un peso, ya comenzaron a tener una cuasi estructura, ¿vale? Una estructura pues no muy clara, pero pues definitivamente nos ayudaba mucho a poder organizar esta parte de acá. Los datos jerárquicos se ven más o menos así. Entonces acá tenemos un nodo, aquí va otro y comienza a posicionarse esta estructura de árbol, ¿vale? Entonces, más o menos una base de datos a nivel jerárquico comienza a verse así, ¿vale? Entonces tenemos un dato, de ese dato se desprende otro que tiene más importancia pues que el que está abajo, y así comienzan a generar pues unos primeros relacionamientos directamente pues acá. Entonces estos crean otros datos y tenemos los famosos árboles que nos permiten a nosotros pues utilizar esa parte de ahí, ¿vale? ¿Alguna pregunta con respecto a estos dos momentos de las bases de datos? ¿Todo bien? No, señor. Listo, muy bien. Entonces, sí, no, ninguna pregunta. Ok. Entonces tenemos que llega un tercer momento de las bases de datos. Llega un tercer momento de las bases de datos donde encontramos las bases de datos de red, ¿vale? Y entonces, diferente a las jerárquicas, las bases de datos de red ya tenían relaciones un poco más complejas, ¿vale? Entonces, si ustedes recuerdan, la jerárquica se ve así como un arbolito, ¿vale? La jerárquica se ve así como un arbolito. Las bases de datos en red se parecían un poquito más a cómo funciona la IA o la inteligencia artificial mediante la estructura de rows. Entonces, ¿qué comienza a pasar dentro de una red? No es como tal una jerarquía, sino a través de un nodo se podía desprender, ¿bien? A través de estos bolitas se llaman nodos, ¿bien? Se podían estructurar. ¿Esas bolitas se llaman qué? Nodos. Nodos. Nodos, ¿sí? Entonces, noten que se ve un poquito diferente. Aquí tenemos un árbol y aquí tenemos una red. En una red, entonces, tenemos estructuras que se relacionan con otras estructuras. Son más complejas, ¿vale? Comienzan a ser mucho más complejas. Y a los que les gusta un poquito más la tecnología, se van a dar cuenta que los primeros inicios de la inteligencia artificial se dieron en esta época. Lo que pasa es que no teníamos la tecnología suficiente para llevarlas hasta el nivel en el que estamos hoy,
pero los primeros intentos de inteligencia artificial se hicieron en esta época. De hecho, hacia los 80 es que se construye el computador que le gana al ajedrecista más famoso del mundo. Bien, logra ganarle el computador y pues todo eso se hizo a través de cambiar un poco la estructura sobre la cual estábamos interpretando los datos. Entonces, así esta estructura de red, más o menos así se ve una inteligencia artificial, ¿vale? Porque pues lo que hace ella es que comienza a estructurar diferentes formas en las cuales se van relacionando los datos, ¿vale? Entonces, pues todo esto tuvo en principio los 70 y los 80. Como les digo, los inicios de la inteligencia artificial se dieron en esta época, pero todavía no tenemos la tecnología ni el procesamiento para que estos datos fueran ágiles o fueran dinámicos, porque evidentemente lo que tiene que pasar después es que debe haber un flujo de información entre los datos, debe haber un flujo de información entre estos datos, y lo que pasa es que pues eso requiere una velocidad de procesamiento, una velocidad de GPU. Bien, entonces, pues a veces lo que sucedía en esta época es que esos computadores pues no eran tan ágiles y dinámicos, pero el prototipado o los prototipos de inteligencia artificial se hicieron a través de las estructuras de las bases de datos directamente que están centradas en red, ¿vale? Llegamos hacia los 90, ¿vale? Acá. Llegamos hacia los años 80, perdón. Llegamos hacia los años 80, ¿bien? Y encontramos las bases de datos que manejaron el mercado durante cualquier cantidad de años. En los 80, el mundo computacional la rompió. Bien, en los 80 tenemos el nacimiento de Apple, más o menos los 70, finales de los 70 Microsoft. Los grandes de la industria como IBM, pues ya venían un poquito desde antes. Y aquí tenemos las bases de datos relacionales, que son las que manejaron el mercado durante cualquier cantidad de años. En las bases de datos relacionales encontramos una estructura que se va a parecer más a lo que conocemos, que se llaman estructuras de tablas, ¿vale? Entonces encontramos que una tabla, bien, se ve así, ¿vale? Y una tabla se va a relacionar con otra tabla. Entonces se va a relacionar de esta manera y esta se va a relacionar por su parte con otra de esta manera. Y por eso se llaman relacionales. Entonces, en las bases de datos relacionales, cada una de esas tablas se llama una entidad, ¿vale? Noten que antes hablamos de nodos, ahorita estamos hablando de entidades y relaciones. Entonces, las relaciones o las bases de datos relacionales ya nos permitieron a nosotros salir un poquito de la especificidad del dato porque el dato es maluco, el dato es complejo, a poder decir, bueno, no, es que esta tabla de acá se va a llamar personas, ¿vale? Esta tabla de acá se va a llamar personas y esa tabla está relacionada con una persona con una tabla que se llama cliente, ¿vale? Con una tabla que se llama cliente y ese cliente está relacionado a su vez con una tabla que se llama ventas, ¿vale? Y si yo quiero entonces saber cuántas compras, perdón, aquí es al revés, es compras, ¿vale? ¿Cuántas compras hizo un cliente? Pues entonces uno llega y hace algo que vamos a llamar las consultas. Y esto fue el papá del mercado, ¿vale? O sea, durante muchos años esto ha sido o sigue siendo la forma en la cual normalmente hacemos una base de datos, ¿bien? Que es a través de las estructuras o las bases de datos relacionales, donde las donde las tablas se vuelven entidades y esas entidades pues representan datos dentro de un sistema. Eso es lo que vamos a tratar de analizar un poquito más adelante. Entonces, miren cómo hemos evolucionado desde el dato inicial, que es lo que sucede acá, desde estos datos iniciales, desde estos ceros y unos, hasta las bases de datos relacionales. ¿Vale? ¿Preguntas hasta acá? ¿Los dormí? Díganme si los dormí. No he hecho mal la carreta, ¿listo? Entonces tenemos que las bases de datos relacionales. Entonces, estas bases de datos relacionales nos permitieron tener los primeros sistemas ERPs o Enterprise Resources Planning, que básicamente son sistemas que nos permitían a nosotros controlar procesos empresariales. Entonces, los primeros sistemas de bancos, los primeros sistemas de producción, los primeros sistemas de gestión empresarial se dan en los 80, pues a través del surgimiento de estas bases de datos relacionales. Sin embargo, todavía seguía siendo un proceso complejo, un proceso difícil, ¿vale? Que no era de todo el mundo, o sea, era muy complejo en esta época
hacer sistemas que almacenaran datos de personas normales, como usted, como yo. Bien, en los 80, pues todos estos datos, todo este almacenamiento, procesamiento de datos era un lujo, ¿vale? Y pues como era un lujo, pues era para los banqueros, para los petroleros, para los científicos, y pues esto estaba muy lejos, muy lejos del alcance, pues, de la mayoría de personas. ¿Listo? No es hasta 1990, ¿bien? No es hasta los 90, donde recordemos un poquito que en los 90 Microsoft pues ya hace todo el lanzamiento del sistema operativo, ¿bien? Que se lo carga de Steve Jobs. Eso es una historia muy buena de cómo Bill Gates le carga el sistema operativo a Steve Jobs, fundador de Apple. Y logramos ya tener esto que se llama las bases de datos orientadas a objetos. ¿Bien? ¿Qué significa esto? Que en estas bases de datos relacionales, ¿se acuerdan que les decía entonces que esta tabla significa clientes, esta significa personas, clientes, y esta significa ventas y estaban relacionadas, ¿vale? En las bases de datos orientadas a objetos, yo ya puedo omitir, o sea, puedo diseñar la tabla, puedo diseñar la estructura de las bases de datos, pero puedo crear un sistema, ¿vale? Pero puedo crear un sistema que me permita a mí manipular. Esos sistemas nos van a permitir a nosotros manipular los datos. Y aquí ya se rompió la informática, o sea, esto fue la locura, porque después llegó la internet y ya podíamos hacer esto en la nube, ¿vale? Y tenemos todo el fenómeno de las .com hacia el año 2000, bien, en donde pues muchas de las empresas grandes de hoy de tecnología como Amazon, bien, pues se basaron precisamente en esto. Entonces ya no era únicamente tener las tablas, ¿vale? Ya no era únicamente tener los datos almacenados en tablas, sino ya podíamos manipular esos datos, ¿vale? Ya podíamos manipular esos datos a través de consultas. Entonces, como les digo, gracias al fenómeno de las .com, surge Amazon, que lo que hace es que simplemente hace un sistema de consultas donde acá hay un pedido, donde hay una tabla que se llama pedido, donde hay una tabla que se llama cliente, ¿vale? Donde hay una tabla que se llama cliente. ¿Y qué es lo que hace Amazon? Y hay una tabla que se llama producto, ¿sí o no? Así, aquí parafraseando, aquí hay una tabla que se llama producto. ¿Listo? Producto. Entonces, lo que sucede acá es que ya podíamos manipular estos datos y mostrarlos en pantalla. Entonces, pues obvio, entonces había un cliente que le gustaba un producto y generaba un pedido. Y ya no tenía que ir directamente a la base de datos, sino teníamos un sistema que nos podía permitir manipular esos datos. Entonces encontrábamos acá que ya teníamos una vista donde estaba el producto, ¿vale? Y la persona únicamente tenía que seleccionarlo y tenía que comprarlo. Bien, aquí vemos también el mismo fenómeno de Netflix, que vino un poquito más adelante, ¿vale? Vemos también el fenómeno de Mercado Libre, un unicornio latinoamericano, que básicamente lo que hizo fue eso, ¿no? Entonces, apropió la estructura básica y apropiamos que ya podemos manipular esos objetos. Bien, por eso se llama orientado a objetos. Esto ya es como harina de otro costal de sistemas de información, pero ya podemos manipular esas entidades. Entonces ya le podemos decir y poner reglas. Ah, bueno, es que si la persona no está validada, entonces no me la deje pasar al sistema. Si la persona no tiene la plata suficiente, no me la deje comprar. Bien, entonces ya el generar el poder manipular esa información dentro de la base de datos, pues nos abrió otro paradigma. Y esto precisamente es la programación orientada a objetos, un paradigma de la programación. Bien, entonces muchas páginas hoy en día, muchos sistemas de información siguen funcionando de esta manera, incluso el mismo Sofía Plus, ¿vale? Es programación orientada a objetos. Ya llegan más adelante estas de acá que se llaman las bases de datos no SQL, bien, estas de acá que se llaman no SQL. Y estas bases de datos no SQL la rompen completamente de los paradigmas, de lo que ya se venía estableciendo, porque estas bases de datos no SQL no exigen como tal que exista una entidad o una tabla, ¿vale? Sino que esta tabla o esta entidad se puede ramificar. Entonces yo de esta puedo sacar otra, yo puedo sacar otra, yo la puedo descomponer, ¿vale? Y puede ir saliendo una entidad, ¿vale? O puede salir diferentes tablas sobre ese mismo proceso. Bien, bases de datos no SQL las manejan las aplicaciones. En las aplicaciones, por ejemplo, para que sean dinámicas, no toda la información tiene que ser almacenada. Entonces, por ejemplo, cuando usted toma un viaje de Uber,
Uber maneja una base de datos NoSQL. Entonces, en ese viaje de Uber, si bien usted le queda el registro del viaje, la aplicación no necesita guardar el mapa, ¿correcto? El mapa que a usted le aparece como tal es un proceso reciclado. Entonces, ella utiliza una base de datos NoSQL para estar precisamente haciendo ese viaje de la información. Y sobre una se va superponiendo otra y otra y otra. Bien, las bases de datos NoSQL tiene la característica de que se relacionan si hay una posible relación. Bueno, acá hay algunos teóricos que dicen que no hay relaciones. Para mí sí hay algún tipo de relación, pero lo importante de estas tablas es que salten un poquito esta norma de las relaciones, esta vaina estricta de la programación orientada a objetos y permiten pues esa ligereza dentro de las aplicaciones. Las aplicaciones que hoy en día son muy famosas funcionan en su mayoría con bases de datos NoSQL. Entonces, por ejemplo, vemos TikTok, vemos en un principio Instagram, Facebook no, porque Facebook ya es de otra harina, pero entonces manejan estas bases de datos NoSQL. Y por último, ya para no aburrirnos aquí más, llegamos a las bases de datos en la nube, ¿vale? Estas de acá. Las bases de datos en la nube, las bases de datos que ustedes ven acá dentro de la nube, simplemente son estas mismas bases de datos que nosotros hacemos. Una base de datos usualmente se representa como con estos bloquecitos así. Entonces uno crea la base de datos a nivel local y la sube, ¿vale? Y la sube a una nube. ¿Qué es una nube? Una nube es un espacio de almacenamiento dentro de un servidor. Entonces uno tiene toda esta partecita de acá, entonces uno llega y sube esa base de datos en la nube y como ya ahora la base de datos vive aquí dentro de la nube, es la que se va a encargar de generar pues los diferentes tipos de respuestas. Entonces aquí vemos todos los sistemas web. Entonces, cuando usted va y compra, por ejemplo, un tiquete aéreo, lo que hace la base de datos es eso. Entonces, hay alguien por allá que ya la diseñó, ya la programó y súper en un primer momento, pero ya esa base de datos está aquí en la nube. Entonces, como está en la nube, cuando usted va y pide un tiquete, ella va y consulta en la nube y dice si está disponible y si no está disponible, pues devuelve usted algo de acá. ¿Vale? Entonces llega, sube, pregunta y devuelve. Sube, llega y pregunta y devuelve. Y así es como mucho del sistema que funcionamos hoy en día. Cuando se cae Escena Sofía Plus es porque pasa esto. Entonces tenemos aquí un problemita dentro de la comunicación de nuestros dispositivos, la nube y el servidor, de donde están almacenados esos datos. ¿Listo? ¿Preguntas hasta ahí? ¿Bien ese viaje? Todo bien, profe, gracias. Listo, muy bien. Entonces, claro. Muchísimas gracias. les voy a compartir ahora, para hacerlo un poquito más interactivo, un video mucho más explicativo. Ningún video mío va a durar más de 10 minutos, pero sí es importante que por favor lo vean. Ahí lo van a encontrar dentro del enlace que está compartido acá. Le dan en el más y aquí donde dice, aquí donde dice video, ¿vale? Ahí los va a llevar a esta partecita del video. ¿Qué es la idea de esto? Es que por favor pues vean el video, ¿vale? Y cuando terminemos de ver el video, nos vamos a ir aquí a la que dice la actividad número 1 y vamos a cerrar acá, le vamos a dar comenzar y vamos a tratar de responder. Estas actividades de acá no es que les tengan que tomar pantallazo ni nada, son únicamente para ir afianzando conocimientos. Entonces la idea es que el sapo llegue al otro lado, ¿vale? Entonces si uno llega y se equivoca, el sapo se hunde. ¿Cómo llegaste allá? Dime. ¿Cómo llegaste allá? Me quedé en el video. Mira, le das acá, actividad 1. Actividad 1. Anda la osa. Ok. Primero miramos el video, ¿vale? Primero miramos el video y después del video, entonces ahí sí respondemos. Recuerden que aquí tengo un problemita de programación de esto y cuando usted le da clic aquí una vez, después se pierde. Entonces toca reiniciar la página, toca arreglarlo. Entonces llega aquí, le da clic, ve el video que está acá. ¿Listo, Nata? Ya después de que termina de ver el video, te vas a la actividad número 1 y la respondes. Pero voy a ganar el regaño de la noche. Me tocó ir a la presentación, instructor, objetivos, asistencia. Estamos en objetivos. Estamos en conceptos básicos, la que sigue. Mira, acá. No, pero, ok, dale acá, no tenía que aprender. Ya, actividad 1, ya. Listo. Y ahí aparece el sapito. Hacia ahí sí. Ay, qué pena con ustedes. Me interrumpió, me pegué la perdida. Pero tengo una pregunta. Es que yo sí que perdida en el video, porque tú dices, le dan clic acá, pero no sé dónde. Porque yo no sé la actividad. Mira, le das aquí en el más, mira. Sí. Mira mi pantalla. Le das en el más. Sí. Y acá dice video.
Pues pucha, no veo dónde dice video. Míralo. Ah, ya lo vi. Ahora sí, qué pena. Ok. Gracias. Ah, listo. Eso Igual es tranquilos. para que allá o todo de una vez. para allá. Tenemos Listo. 15 minuticos, ¿listo? Comencemos, por favor. Listo. Dale, dale.
Quedan 5 minuticos. Los que ya fueron terminando, por favor, van levantando la manita, please. Ya pasé. Sí, llegó, listo. Perfecto. Vamos, 2 personitas. ¿Te avisamos ahí por el chat? No, solo Ay. levantamos la manito. Solo levantamos la manito a medida que vayamos terminando. ¿Cómo se levanta la manito? Perdón, la ignorancia. En la partecita de arriba donde dice participar. En la parte superior encuentras o dónde estás conectada. ¿En Teams o en la aplicación o en el navegador? En el navegador. En el navegador, entonces en la parte superior hay una manito que dice participar. No. Ajustes, mensajes, lista de miembros, bandeja de entrada, no. Hilos. ¿Alguien quiere participar acá? Mensajes directos. En el Teams, ¿no es cierto? No, mira, ahí te envío No el pantallito. estás en el Discord, no. En el Teams es que me levantas la manito. Ah, tampoco me acuerdo. Aquí, ya participar, ya listo. Listo. Levantar. Muy bien. Estamos sabiendo el promedio de personas que van participando y ya, damos 3 minuticos más y continuamos. Presentación. Tienes el micrófono todavía prendido, Nata. Y ahora bajaste la mano. No me la bajes, que es para saber, para llevar el control de cuántos vamos. No me la bajen, por favor. Para saber si puedo ir avanzando. Listo, muy bien. Llevamos una mayoría importante. Bueno, bajamos por favor la manito. ¿Listo? Mi profe Ludivia, ¿cómo vas? Aló. Aló. ¿Se escucha? Profe Ludivia. Sí, se te escucha. Discúlpame, ¿tú me escuchas? Sí, profe, te escucho. ¿Cómo vas? Profe, pues la verdad, Sí. perdí un poquito. Pero yo me pongo los días porque es que la verdad sí no sé. Por lo que todavía no conozco bien aquí el tema para ingresar al link del video. No pude. No, pero yo voy a probar. Listo, profe, sí, tú sí pudiste entrar al Discord, ¿no es cierto? Profe Ludivia. Correcto, sí, señor, sí lo logré. Listo, mira lo que vamos a hacer. Yo te voy a compartir el link del video directamente dentro del Discord, ¿vale? Para que puedas ir facilitando. Te agradezco mucho. Listo, vale. Y entonces voy a ir avanzando un poquito, igual como acá la grabación, pues les deseo por favor, pues lo veas después. Bueno, entonces me voy por acá. Ay, ¿qué se hizo? Me quedé sin audio. Listo, continuemos entonces por acá con la siguiente parte. Entonces, hasta este momento ya tenemos un poquito pues más claro si lograron pasar el sapito súper hasta el otro lado, pues para poder identificar precisamente pues elementos a nivel histórico de las bases de datos. Siguiendo acá, en lo que dice, vamos a irnos directamente hacia el concepto, ¿bien?
Y nuevamente, pues acá vamos a encontrar una parte interactiva en donde vamos a tratar de ver específicamente qué son esos elementos con los cuales interactúa la base de datos. Desde qué es un dato, ¿vale? ¿Qué es un dato? ¿Quién me puede ayudar, por favor, a leer qué es un dato? Acá. Yo. Dale. Un dato se define como una representación simbólica de una variable, la cual puede ser de naturaleza cuantitativa o cualitativa. Esta representación puede ser alfanumérica, numérica, espacial o algorítmica. Entonces, ¿qué podemos identificar acá construyendo colectivamente sobre qué es un dato? ¿Qué puede ser un dato? Desde lo que nos dice acá. ¿Cualquier símbolo? Además, Un grupo de símbolos. más, un poquito más, ¿una qué? ¿Aquí Una lingüistas? variable. ¿Aquí lingüistas? ¿A qué se refiere esto? ¿Qué es una representación simbólica? ¿Un lenguaje? O no sé. No es la codificación que le Pueden damos ser a algo. Correcto, por ahí signos, va. números, Codificación visual que le damos a algo. letras. Por ahí va, por ahí va. Muy bien. Pilas acá, nuevamente lo saco. Una representación, ¿vale? Recuerden que para poder escribir nuestro idioma, ¿vale? Necesitamos la semántica y necesitamos la sintaxis, ¿no es cierto? Correctos hasta ahí. Cuando hablamos de un dato, hablamos de una representación, ¿vale? Una representación, es decir, una forma de expresar, una forma de decir algo, ¿vale? Algo que sucede dentro de nuestro mundo, ¿correcto? Entonces, ¿Como por códigos? ejemplo, dime, ¿Como códigos? como códigos, correcto, es una forma de poderlo expresar. Aquí nos dice él, bueno, es una representación que alfanumérica. Entonces, un dato puede ser una representación alfanumérica, es decir, puede ser una letra o puede ser un número, ¿correcto? Puede ser un 0 o puede ser un 1. Bien, bien, puede ser una representación estrictamente numérica. Entonces, un dato puede ser un número. Un dato puede ser una representación espacial, ¿vale? Entonces, en este caso, un dato puede ser una estrella. Bien, puede ser la longitud, la latitud, ¿correcto? Porque nos permite representar una estructura espacial. O también puede ser una estructura algorítmica, que es un poquito más compleja, que es como tal una serie de pasos. Bien, entonces lo que quiero que les quede claro es que un dato es una representación. Es una representación de un símbolo. Bien, ¿de qué? De nuestra realidad del mundo. Es decir, formas en las cuales interpretamos directamente el mundo. Entonces, en este caso, esas representaciones que nosotros hacemos del mundo pueden ser alfanuméricas, pueden ser numéricas, pueden ser espaciales, pueden ser algorítmicas, pero son representaciones que nosotros le damos sentido, ¿vale? ¿Y por qué necesitamos que esto exista? Pues para que esos datos o que ese dato que nosotros vemos directamente acá, bien, este dato que nosotros vemos acá pues tenga sentido, ¿vale? El dato por sí mismo no tiene ningún sentido. Nosotros tenemos que darle esa representación, ¿correcto? Entonces, por ejemplo, no me quiero poner acá profundo con la cosa porque pues nos puede llevar hacia otro nivel, pero una mesa solo es una mesa porque la identificamos como mesa. Si no fuera mesa sería otra cosa y entonces nosotros la interpretaríamos como otra cosa. ¿Sí me hago entender por dónde va la vaina? Un poquito Sí. lógico, ¿sí? Sí. Entonces, un dato es una representación que nosotros hacemos del medio que nos circunda, ¿correcto? Esos datos pues tienen unas características. Esos datos pues deben ser cuantificables o pueden ser de naturaleza cuantitativa o pueden ser de naturaleza cualitativa, ¿vale? En ese dato yo puedo decir cuántos niños están en el salón, ¿sí? Pero al mismo tiempo puedo cualificar directamente las cualidades de esos niños que están en el salón. ¿Cuántos de estos niños son inteligentes? ¿Vale? Y entonces ahí comienzo a jugar un poco con esas representaciones. ¿Listo? Y ahí es donde los datos pues comienzan a tener un poquito más de sentido. En términos de la informática, nosotros nos referimos a los datos, ¿vale? Nosotros nos referimos a los datos como pequeños espacios que hacemos de almacenamiento. ¿Dentro de qué?
pues dentro de un sistema informático. Entonces, cuando nosotros hablamos, vamos a suponer que este cuadrado es el sistema, cuando nosotros creamos un dato, estamos abriendo un espacio para que nos guarde, ¿vale? Para que nos guarde algo dentro de ese cajón, ¿vale? Entonces, a eso es a lo que nosotros podemos decir así, muy suelto, porque pues esto tiene tanto de largo como de ancho, que es un dato, y es una representación. Bien, una representación cuantitativa, cualitativa, ¿vale? Que puede ser alfanumérica, numérica, espacial o algorítmica, ¿listo? Pero lo más importante es que ese dato tiene que tener sentido, ¿vale? Si el dato no tiene sentido, pues entonces no sirve para nada. El dato debe tener un sentido, debe tener una lógica y debe ser una lógica apropiada para que otros lo puedan entender. Si yo llegara y dijera, vea, esto es un dato y ahí dice mamá, bien, pues no, tengo que tener una estructura que me permite identificar que eso que dice ahí bajo la semántica, bajo la sintaxis, pues representa algo que tiene sentido dentro del mundo que me circunda. Entonces es un poco ambiguo el concepto, pero es importante que lo vayamos identificando, ¿vale? Y el dato por sí mismo no es nada, ¿vale? Porque tiene que estar basado en algo que se llama la información. Entonces, ¿quién me ayuda a leer qué es la información? Bueno, yo. ¿Qué? Información. Es un conjunto de datos ordenados, en ocasiones secuenciados, para posteriormente ser procesados. El objetivo es que al final se adquiera respuesta a un hecho real o darle sentido a un conjunto de datos. Y ahora, después de este pequeño paréntesis, sigamos analizando lo que es un dato, estudiando los tipos que existen. Muy bien. Entonces vemos que cuando ya estos datos comienzan a ordenarse, lo que les decía, de manera lógica, de manera programática, ¿vale? Pues a este conjunto le vamos a llamar información. ¿Listo? Ya ese conjunto de datos que ya están organizados, que ya tienen una estructura, que ya tienen una programación lógica, ¿vale? Lo vamos a llamar información. ¿Listo? Entonces, esos datos que nosotros vemos, podemos ver que son los siguientes. Primero están los datos numéricos, ¿vale? Los datos que utilizamos para hacer cálculos, como tal, los números enteros, los números reales, los números decimales, ¿vale? Son datos numéricos y nos permiten a nosotros tener información a través de los números, ¿correcto? Tenemos los tipos de datos de texto o caracteres, ¿vale? Los llamamos caracteres o string o cadenas, es porque los datos de texto como tal el computador no los identifica como texto, él los identifica es como una suma de caracteres, ¿vale? Entonces son los tipos de datos de cadena o de texto, ¿listo? Entonces aquí, por ejemplo, encontramos estos datos de acá. Cuando guardamos, por ejemplo, información, el Word sobre todo nos ayuda mucho para procesar o guardar tipos de datos de texto, ¿vale? Que es lo mismo, un espacio que nosotros abrimos por allá en la memoria del computador para guardar este tipo de datos, que es de tipo de dato texto. ¿Listo? Encontramos estos datos con los cuales algunas personas no están relacionados, que se llaman los datos booleanos. Los datos booleanos son los que nos dan solo dos respuestas cuando los operamos, verdadero o falso, ¿vale? Si usted pasa a la calle y hay un montón de carros que están pasando a toda, ¿usted se muere o no se muere? Se muere, ¿sí o no? Entonces, en un escenario son datos que únicamente nos arrojan dos resultados, verdadero o falso. Y en el caso, pues como tal, los programamos es true o false. ¿Listo? Y estos datos, pues, son los que se almacenan. Lo que le pasó ahorita a la compañera que no podía crear la cuenta, utilizó un dato booleano. Entonces, en el dato booleano, va por allá y se pregunta si algo es igual, si una cosa es igual a otra cosa, entonces haga esto. Si no es igual, entonces haga esto de acá. Bien, entonces los datos booleanos nos ayudan precisamente para eso. Y en las bases de datos utilizamos unos datos que se llaman datos únicos o códigos únicos, que son datos que no se pueden repetir, es decir, son únicos de cada entidad o de cada sistema que nosotros estamos armando. En este caso encontramos, por ejemplo, la cédula de ciudadanía, encontramos las contraseñas, que deben ser únicas e irrepetibles, ¿vale? No se pueden repetir. Bien, y es el dato único o Unicode, Unicate, bien,
que es ese dato único que se tiene que almacenar. Ese dato no se puede replicar en cualquier parte. Bien, entonces, con esta explicación de los tipos de datos que nosotros tenemos acá, voy a dejar esta actividad 2 para que la hagan más en un tiempo libre que quieren. Es una actividad más de juego, de sopa de letras, ¿vale? Esas actividades no me las tienen que entregar, es simplemente actividades de refuerzo, ¿vale? Para que podamos ir guardando, pues, toda esta información conceptual que después vamos a tener que utilizar. ¿Listo? Entonces, pues, está esta partecita de acá. Para llegar a lo último y decir qué es una base de datos. Y aquí en esta última parte de la clase sí necesito que me presten mucha atención. ¿Qué es una base de datos? Una base de datos no es más que una colección de datos, ¿correcto? Una colección. Es una colección de información que está almacenada directamente dentro de esos datos. ¿Qué es? Es un conjunto de datos que pertenecen a un mismo contexto y son almacenados de manera sistemática para que posteriormente sean administrados o utilizados. ¿Listo? Entonces, cuando hablamos de una base de datos, hablamos de una colección, de un paquetico de datos que estamos guardando. Bien, a mí me gusta ser muy didáctico en esta explicación. Quiero que usted piense en una bolsa de dulces, ¿vale? Todos los dulces, pues, comparten características. Pueden ser chocolatinas, pueden ser bombombones o pueden ser dulces, ¿vale? De los que venden en Transmilenio, pero son dulces. Y todos caben dentro de un mismo paquete porque son de categoría dulce. Entonces, como yo tengo almacenado por allá mi paquetico de dulces, cuando a mí me da hambre, yo voy y busco un paquetico y, entonces yo quiero una chocolatina y la saco de mi paquetico de dulces, ¿correcto? Entonces, cuando hablamos de una base de datos, hablamos precisamente de esa bolsita que nos permite a nosotros almacenar diferentes tipos de datos para que yo pueda entrar a ellos cada vez que yo quiera, para que yo pueda consultar, para que yo pueda traer, para que yo pueda eliminar, para que yo pueda crear y meter nuevos datos, pero al mismo tiempo los pueda consultar si los necesito y al mismo tiempo pueda, por ejemplo, ya no quiero guardar una chocolatina, sino quiero guardar un bombombón. Bien, entonces los datos tienen esa flexibilidad y es que yo voy a poder entrar a esa bolsita a manipular esos datos. Entonces la base de datos nos permite precisamente eso, crear esa bolsita, crear ese paquete, crear esa cajita donde yo voy a ir almacenando diferentes datos para poder hacer algo con ellos. Lo que más voy a hacer con ellos es consultarlos, borrarlos, crearlos y eliminarlos, ¿vale? Eso es lo que yo voy a poder hacer. Entonces las bases de datos nos van a permitir hacer eso precisamente. Por ejemplo, si ustedes vieron el video en la clase de Alejandría, les decía pues que es demasiada información y eso llegar allá era muy difícil. Pues aquí las bases de datos permiten que el ejercicio sea mucho más fácil. ¿Cuáles son las características de las bases de datos? La primera es que tienen independencia, ¿vale? Tanto lógica como física de los datos. Bien, tienen integridad de los datos, es decir, deben ser estructurados de manera integral, deben ser optimizados. Lo que les decía, si yo tengo una cajita de dulces, una bolsita de dulces, donde toda la categoría o mi base de datos se llama dulces y yo voy y le meto una cebolla, pues, hombre, ya se volvió otra cosa. Entonces necesitamos optimizar de tal manera que las bases de datos pues sean lógicas y coherentes para que al mismo tiempo la consulta y todo lo que hagamos con ellas pues sea de fácil acceso. Bien, deben tener seguridad, deben tener un respaldo y una recuperación de los datos. Bien, entonces a veces los que han ido al SENA se dan cuenta que los porteros a veces tienen que volverlo a registrar a usted, ¿sí? Y entonces, pero uno dice, pero si yo estaba registrado, no, es que se borró la base de datos. Eso no puede pasar, ¿vale? Una base de datos no se puede borrar, eso no es así nomás. Imagínense que usted tenga su cuenta bancaria, o sea, lo que le pasaba en Colombia, lo que le pasaba en Colombia hace poquito. Entonces, por ejemplo, se cayó Bancolombia y se cayó la base de datos, entonces, y mi plata, no, es que tiene que volverse a registrar y volver a meter plata para que le vuelva a aparecer en la cuenta. ¿Se imaginan eso? O sea, no. Entonces, las bases de datos deben garantizar seguridad, deben garantizar un respaldo y recuperación. Y en este tema de seguridad es muy importante llegar y hablar, porque esto es lo que le pasó a Sanitas o a muchas empresas que han sido directamente hackeadas. Y es porque sus bases de datos eran inseguras, entonces el hacker entró a la base de datos y les secuestró la base de datos, ¿vale? Y entonces por eso es un principio de las bases de datos pues que deben ser seguras. Deben tener pues el respaldo y la recuperación, deben ser fáciles de acceder, debemos poder acceder a ellas desde los lenguajes de programación, eso lo vamos a ver un poquito en la otra clase, ¿vale? Nosotros vamos a poder entrar a las bases de datos desde los lenguajes de programación, ¿vale? Y acceso recurrente para múltiples usuarios. Entonces, yo le aseguro que mi perfil de Sofía se ve diferente a como lo ve Erika,
¿vale? Y el de Erika se ve diferente a como lo ve el jefe. Entonces, démonos cuenta que son los mismos datos para todo el mundo, pero cada uno de nosotros que interactúa con la base de datos tiene diferentes niveles de poder llegar a esa base de datos. Nosotros como instructores, por ejemplo, en la base de datos de Sofía, nosotros podemos evaluar, nosotros podemos consultar nuestro horario, pero no podemos crear nuestras horas, ¿sí? Eso lo tiene que hacer otra persona que interactúa sobre esa misma base de datos, pero puede acceder desde un rol distinto a crear dinamismo de esa base de datos de una manera diferente. ¿Cuáles son los elementos fundamentales de las bases de datos? Pues las filas y las columnas, ¿vale? Esto lo vamos a ver un poquito más adelante, porque son filas, columnas, campos, datos, etcétera. Pero lo que quiero que entiendan es que una base de datos básicamente es esto, ¿bien? Esto no tiene mucha ciencia, es una tabla, ¿bien? Que tiene filas, ¿bien? Que tiene columnas, ¿listo? Y tiene filas. Opa. Y tiene filas acá, al revés un poquito. Listo. Lo que se hace con una base de datos no es más que manejar esto mismo de acá, filas y columnas, ¿vale? Y a medida pues que uno la comienza a trabajar y la comienza a estructurar pues un poquito más, pues estas filas y columnas se comienzan a volver más complejas. Y de hecho los sistemas de información o las grandes aplicaciones pues la podemos simplificar en que son consultas a bases de datos, ¿bien? Y ese es el éxito pues de todo esto. No sé si haya dudas, preguntas, aclaraciones. ¿Cómo vamos ahí? Muy bien. ¿Listo? ¿Alguien más? Bien, todo claro. Yo levanté la mano para... No, es que no te puedo ver, profe, pero dale, dime. Listo, gracias. Es que, bueno, estaba pensando, o sea, perdóname, si relaciono un poquito esto con el tema de Excel. Uno en una función que es buscar V por fila o por columna con un número de cédula, busca uno así, más o menos parecido. Es lo mismo, profe. De hecho, Excel se utilizó por bases de datos durante mucho tiempo compitiendo con Access. Ok. Es lo mismo. Es las filas y las columnas. ¿Qué es lo que pasa con la función buscar V? La función buscar V es una función de consulta, ¿vale? Lo que pasa es que tú escribes en Excel igual, buscar V, pones los parámetros que se necesitan. En bases de datos nosotros haremos un select, asterisco, from, igual tabla, ¿vale? Para poder hacer eso mismo que tú estás haciendo. Pero en un sentido quiero que entiendan que es básicamente relacionar filas y columnas de una tabla hacia otra, de una entidad hacia otra, para poder generar el dinamismo de la base de datos. Llévenlo hacia la base de datos que ustedes quieran, tal, pero piensen, para que nos quede un poquito más generalizado a todos, piensen en Sofía. Sofía, pensamos que es un super sistema, sí lo es, pero todo eso va hacia una base de datos, ¿vale? Todo eso que ustedes hacen ahí va a una base de datos. Cuando usted le devuelven la ficha, ya creada, es porque Erika ya fue por allá, metió esa ficha en la base de datos, la base de datos aprobó la ficha bajo los parámetros que se establecieron y le devolvieron a usted la creación de la ficha, ¿vale? Entonces, ¿qué fue lo que hizo? Entonces, aquí está Erika, muy bonita, ¿vale? Erika creó la ficha, viajó a la base de datos, mandó información para allá, ¿vale? Bueno, no vamos a decir que es Erika, pero pues está la gente de matrícula y esta gente que hizo acá, bueno, ya quedó creada la base de datos y se la devuelvo a Erika y Erika me la bota a mí como profesor para que yo pudiese ejecutar. ¿Listo? Entonces, eso se llaman las consultas y funciona sobre la base, las diferentes bases de datos. Entonces, ya para terminar esta clase y para concluir, los invito a que por favor realicen la actividad 3. Esta actividad 3 es la misma que me equivoqué. Si se devuelven un poquito, profe Ludivia, te voy a compartir aquí estas preguntitas, ¿vale? Y a los otros compañeros que puedan tener dificultades en el acceso, aquí en el Discord, ¿vale? En un archivo de Word, esta actividad sí es entregable, no me lo van a entregar todavía porque todavía no he creado el espacio en el Google Classroom. En un archivo de Word vamos a responder, por favor, estas preguntitas, ¿vale? Por favor, justifiquemos bien esas respuestas. ¿Cuál considera que es la etapa más significativa de la evolución de las bases de datos? ¿Vale? ¿Por qué cree que surgió la necesidad de desarrollar sistemas computarizados para administrar bases de datos informáticas? ¿Cuál es la importancia de los sistemas computarizados en la gestión de bases de datos?
Identifique al menos 5 tipos de bases de datos que se pueden encontrar en una biblioteca y defina cada una de ellas. ¿Vale? ¿Preguntas? No, 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 está hola. claro. No, gracias. ¿Todo Plazo. claro? No, plazo. señor, ninguna. No, profe, mira, aquí el tema de plazos, o sea, tú tienes para entregar esta actividad desde mañana, que ya pueda crearles el espacio, estoy liberando un poco de espacio en mi clase, hasta que termine el curso. O sea, no voy a estar ahí como constante, ¿vale? En esa evaluación. Pregunta, dime. No, Ah, no, para- era el tema de las fechas. La que tiene fechas, en mi caso. No hay fechas. Hasta que termine el curso tenemos para entregar desde la primera actividad hasta la última. Lo que les digo, eso tiene una dificultad y es que se vuelve bola de nieve. ¿Quién más? En cada clase siempre va a haber alguna actividad, ¿sí? Siempre. Siempre. Van a encontrar usualmente 2 actividades así como gamificadas o didácticas, y van a encontrar la actividad como tal que sigue. Bien, aquí pues esta todavía no la vamos a hacer, esta es para mañana, por favor no me la vayan a adelantar, ¿vale? Que esto lo vamos a realizar ese día de mañana. Juan, una pregunta. Esas preguntas, las respuestas de esas preguntas, ¿es en nuestra humilde opinión? ¿O nos toca ir a investigar y leer y No, responder? desde lo que hayas podido construir en esta clase. Saberes previos, más o menos. Ajá, sí. Vale, gracias. Ujú. ¿Preguntas, profes? Buenas noches, profe. Yo quiero hacerte una pregunta. Es que yo entré por tiempos interrumpidos porque estaba afuera, entonces se me cortaba la señal. Quiero preguntarte, ¿tú grabas esto y dónde encuentro exactamente el material? Porque preciso esos pedazos me los perdí. Bueno, mira, profe, primero todo esto se está compartiendo a través de esto que se llama Discord. ¿Llegaste a la parte del Discord? Sí, ya me uní todo. Listo. Aquí vas a encontrar entonces la grabación de un video de YouTube. Bien, entonces estas grabaciones se suben a YouTube y aquí van a encontrar el enlace. El material como tal ya lo encuentras acá arribita, míralo, dentro del enlace que dentro del hilo que hemos construido. Bien, vas a encontrar aquí el enlace del Genially, donde vas a encontrar pues, lo que estoy presentando hoy. Listo, profe. ¿Eso te lo enviamos a dónde exactamente? Ahí también dice dónde. Sí, mañana van a encontrar el Classroom abierto donde van a estar las diferentes actividades para que las vayan subiendo. Desde mañana. Mañana, pasado mañana. Eso sí, me demoro un poquito porque tengo que habilitarlas, pero vayan haciéndolo, por favor. Juan. Gracias, profe. Dime. Juan, una pregunta. Dime. Es que es la primera vez que manejo Discord, ¿no? Okay. ¿Todo queda dentro del espacio del chat o hay un espacio, digamos, donde quedan los enlaces que llevan al material? ¿O todo queda siempre en la cadena de chat? Por ahora, al ser nuestra primera vez en Discord, todo va a quedar dentro de la cadena de chat. Lo ideal es que yo aquí les voy a abrir un canal, ¿bien? Sí. Donde van a encontrar ya, digamos, estas herramientas ya muy puntuales. El link de la sesión, el link del Classroom, el link de YouTube, ¿vale? Pero pues al ser primera vez, algunos se confunden en eso porque tienen que venir acá y darle clic como otro canal donde esté esa información específica. Entonces, por ahora lo vamos a manejar así. Ok, sí, te lo digo porque tú sabes que pues todo este chat tan largo y ahí entra el saludo y todo, pues se pierde la información relevante, ¿no? Así es. Esa es la pregunta. Pero listo. Sí, esto funciona exactamente lo mismo que el WhatsApp, pero pues lo que quería era preguntarte si vas a crear ese espacio. Sí, señor, sí se va a crear. Listo, Juan, gracias. Juan, profe, disculpa, el chat queda permanente, ¿cierto? O sea, el chat queda permanente, yo lo puedo estar verificando, o sea, no cuando termine se borra o nada. No, todo eso va a quedar todo el tiempo activo. Listo, gracias. Esa era una pregunta, Juan. ¿Uno puede cerrar la sesión y volver a abrir normal o tiene que dejarlo abierto en el computador? No, está cerrado. Él, digamos, no se cierra solito. Para cerrarla, entonces te vas aquí abajo y le das acá donde dice cerrar sesión y ya. Ya, es que a mí me pasó lo que le pasó a la profe de la verificación de teléfono. Yo creo que yo no tenía ningún Discord, creía, o no sé por qué, no me recibía el teléfono, entonces me tocó utilizar otro número. Pero entonces, cada vez que lo abro, me toca mandarle un número telefónico, ¿cierto? Uy, creo. No,
No. Usualmente hace esa verificación solo una vez. ¿Solo una vez? Sí. Ok. Bueno, Sí. voy a dejarlo ahí abierto por ahora mientras me familiarizo. Listo. Dale, igual Juan, tú lo puedes gracias. silenciar, ¿no? Mira, aquí tiene como una cosita arriba. Bueno, creo que es acá y uno lo puede silenciar servidor, hasta que se vuelva a activar. Ah, ok. Listo ya, ok. ¿Listo? Bueno, gracias. Juan, una pregunta. ¿Las respuestas se suben en un Word y se pasan a PDF y se suben a Classroom por medio de un archivo o puede ser cualquiera de lo que dice Google Docs? Preferiblemente en formato Word o PDF. Como archivo. Uh-huh. Vale, gracias. Ah, esa era la otra pregunta. Perdón, discúlpeme. ¿El código del Classroom ya está? No, profe, mañana. Pasado mañana por tarde. Tengo que liberar espacio primero. Juan, ¿el Discord le avisa a uno notificaciones de cuando va llegando algo, no? Sí, señor. Incluso ustedes pueden tener Discord en el celular. Sí, yo lo puse en el celular, pero no he mirado cómo es el tema de la notificación. Pues yo he visto que mucha gente ha escrito, pero no, hasta ahora no me he fijado si ha llegado alguna notificación. Tú le tienes Como que por aquello habilitar. de que tú... Ah, ok. Tengo que ir en la configuración y buscar notificación. Habilitar. Sí. Uh-huh. Ok, listo. ¿El link de conexión va a ser el mismo siempre o tú vas a enviar constantemente un link? Va a ser el mismo. Por ahora, mientras el Teams no nos traicione, es el mismo. Gracias. Vale. Juan, una pregunta. ¿Tú mandas lista de asistencia o con solo lo del chat? Solo lo del chat, profe. Solo lo del chat, lo estoy tomando. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta, profe? Bueno, antes de que se vayan, por favor. Estas son las personas que enviaron los documentos y que quedaron, que ya están en proceso de matrícula, ¿vale? Como ustedes saben, Erika está un poquito, pues, congestionada con el tema de creación, pero no podíamos demorar el inicio del curso y fue uno de los compromisos que habíamos hecho con Eduardo para poder agilizar el tema de la certificación. Entonces, bajo esa perspectiva, les voy a leer el nombre de las personas que están acá relacionadas. Si alguna persona no está acá, es importante que por favor me envíe el documento porque igual yo voy a abrir otro curso y ahí lo voy a agregar, ¿vale? Ustedes no es que se vayan a quedarse en la certificación, ¿listo? Entonces, Neila Emily Silva Torres, ¿está? Ella creo que estaba saliendo. Sí, señor. Ah, sí. Sí, señor. Samuel Mejía. Sí, yo vi a Samuel. Ok. Presente. ¿Quién estaba conectado? Vilma, de las primeras. Sandra Aquí estoy, Yasmín. profe, buenas noches. Listo, profe, gracias. Sandra Yasmín Tobar. Sandra Yasmín Tobar. Janet Rivera. Presente, instructor. Claudia Liliana Velasco. Hola, profe, aquí estoy. María Neri Pardo. Presente, profe, estoy saliendo de formación, pero te he escuchado. Listo, profe. Discúlpeme. Tranquila. William Francisco. Ah, el profe William sí me dijo que tenía un tema. También está cruzado en formación. Eduardo Arturo, también. Por aquí estoy. ¿Sí estás, profe? ¿Sí pudiste estar? Sí. Ah, okay. Mañana es que me ocupo. Shirley. Presente. Marbel. Wow. Marbel Susana. Jairo Pérez Gómez. Presente. Listo. Marinela. Sí está. Presente. Néstor Sánchez. María Paulina. Sí está. Presente, pero mañana me ocupo en formación. ¿Sí? Listo, vale. Donaldo Enrique de la Hoz. Profe Donaldo, ¿estás? Nancy Clemencia. Mi profe ya tenía formación.
Ok, bueno, pero aquí está. Gina Paola. Gina Paola. La referencia, pero no está. Sonia Carolina Bernal. Presente. Ok. Ludivia, si estás. Joana Caterín Chávez. Presente. Jorge Enrique Cárdenas. Aida Patricia Rodríguez. Presente, profe. Jaime Roberto Medina. William Telles. William Yepes. Lady Cristina. Ahí está. ¿Ahí está? Ah, bueno. Rigoberto Herrera. Eso me llamó a lista. No, estoy verificando las personas que hayan entregado documentos y que vayan a estar en proceso, que están en proceso de matrícula. Rigoberto Herrera. Ok. Lady Smith. Presente. Es Moreno. Ok. Marta Inés. Aquí estoy, profe. Listo. Clara Profe, Yadira. pero yo soy Hernández Mora y creo que te aparece ahí algo de Marta. Franco. ¿O habrá otra Marta Inés? Perdóname, yo soy la de que está más abajo. Esa no soy yo. Marta Inés Herrera. Hernández Mora, esa soy yo. Ajá. Eso. Y ella sí no eres tú. Clara Yadira Moreno Vega. Sí, señor, presente. Listo. Zulma Natalia Ariza. Nata. Presente. ¿Sí? Juan Carlos Murcia. Juan Carlos Murcia. Betty Tatiana. También te vi. Y Tatiana está por acá, presente. Neila. Neila. Aquí estoy, profe, ya está repetida 2 veces. Ah, ok. Se eliminó el registro. Edgar Ricardo Acevedo. Sí, señor, estoy como usuario desconocido. Listo. Samuel Mejía. Ya lo habías llamado. Ya lo había como de llamado. segundas. Sí, ya lo había llamado, entonces Sí, está ya lo repetido. vi. Sandra Yasmín Tobar. Presente. Marianeri. Creo que también está También lo habías repetido. llamado y también te dijo que estaba. Ok. También ya está repetido. Carolina Contreras. Sí la vi conectada, pero no sé. Ok. Juan Carlos Cuervo. Listo. Muy bien. Entonces, Juan Carlos Cuervo, no estaba por acá. Listo. Las personitas, por favor, ¿vale? Las personitas, por favor, que están acá, pero que no están dentro de este listado, salvo la profe, salvo, ya les digo que yo envié a Erika un último registro y creo que no alcanzó a pasar. La profe, y te voy a anotar aquí una vez, es que no me respondió. El profe Fernando Martínez, ¿está? Y la profe la profe Y ya. Sí, fue lo Viviana. que escuché y es lo que Sí. ya Chiquitín me está diciendo. Entonces. Viviana. Sí, profe. Hola, buenas noches. Viviana Parra, listo. Entonces, profe Viviana, regálame tu nombre completo. Yo la cancé en la matrícula. Sí, Viviana. señor. Viviana, tu apellido. Viviana Cuadrado. ¿Y tienes tu apellido? Para no perderlos. Listo. ¿Quién más, por favor? De los que están acá y no leí en el listado. Yo. Las otras Profe, personas ya pueden ir disculpa, saliendo, los que nos profe. nombraste, ¿podemos salir? ¿Los que Sí, nos ya nombraste pueden podemos salir. Ok, Sí, gracias, feliz los que noche, nombré, compañeros.
están en proceso de matrículas. Pendientes, por favor, si Erika nos llega a devolver algún tema de firma o algo, ¿vale? Listo. Listo. Profe, es tan amable, es que Gracias, mañana que yo estén estoy bien. en Hasta formación luego. cuando Feliz inicie clase. De pronto entro tarde o trato de conectarme a ver cómo hago. Listo, profe. Gracias, buenas noches. Juanito, Pero no estoy en el listado. Futinico. Gracias. ¿Quién más? Carlos Julio Ruiz Futinico. ¿Listo? Erika Mayerly Barragán. Erika Mayerly Barragán Lozano. Mayerle así. Con Y las dos. Sí, así. Barragán. Barragán. Ok. ¿Quién más? Julia Andrea Pulido. Con J. J-I. Ah, es verdad que... J-U-L-I. González. Listo. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Listo? Y en ese orden de ideas, ¿qué? Nosotros no estábamos en esa lista, no quedaríamos en el grupo que enviaste. No. Voy a esperar a ver, Erika, qué me dice mañana, porque la ficha hasta ahora está en proceso de inscripción. Entonces, igual, si en este grupo no alcanza a quedar, si Erika ya la creo, entonces el otro grupo que voy a abrir lo envío para matrícula pasado mañana. Pero no es que tenga que cambiar de horario ni nada, solo son personas que se quedan por fuera. ¿Listo? Ah, ok. Juan, una pregunta. Yo estoy mirando la base de datos y precisamente me estaba llamando la atención porque yo a Erika Barragán la tenía en la lista. ¿Tú ya bajaste el archivo? Ya, o sea, lo descargaste. Sí, esta es la última versión. A no ser, espérame, ya verifico. Porque es que yo estoy seguro que Mira. Erika Barragán estaba. Mira, esta es la última versión del archivo. Mira. ¿Este es el tuyo? Sí. Sí, este es el mío. Y muéstrame, yo voy en, el último que tenía era Cuervo, sí. Cuervo. Sí. Ah, no, sí, tienes razón. No veo a Erika. Erika, ¿tú no te inscribiste cuando yo mandé el enlace? No, yo me inscribí después, yo le envié los documentos a Juan después al correo. Listo. O sea, Juan, yo ya puedo, pues no lo voy a hacer ya, pero puedo ir desocupando si ya descargaste documentos del archivo que yo te armé. Sí, profe, sí. Es que igual lo que te digo, no significa que estas personas, porque Erika sí ya me había enviado los documentos. Sí, ok. Solo que en el tema de la creación de la ficha se me pasó a pasar. Ah, ok. Pero entonces, lo que yo te construí, que fueron más o menos como 40 personas. Son estos. Ellos. Ok. Los que tenemos acá. Y ya puedo cerrar la carpeta de documento y todo. Tú ya descargaste todo. Profe, todavía no la cierras hasta que Erika nos dé respuesta de la ficha. Listo, bueno. Ok. Listo. Vale, listo. Yo ya te aviso para cerrarla. Y profe Erika, no te preocupes, que es que igual tengo otro grupo de personas que están por fuera, que van a estar acá viniendo, y ahí es que te voy a incluir. ¿Vale? Aló. Ok. O sea, no hay problema por eso, digamos. O sea, no hay rollo con el tema. No, tú vas a tenerla, pues obvio, cumpliendo con todo, pero vas a tener la certificación en los tiempos también de las otras personas. O sea, no es que se me vaya a demorar 2 meses para abrir un nuevo grupo y de ahí no. De hecho, eso ya mismo, ¿vale? Bueno. Listo. Entonces, muchísimas gracias. Y entonces quedamos pendientes. Feliz noche. Listo, yo mañana también tengo clase. Entonces, no sé, no creo que pueda estar. Voy a ver la grabación. Muchas gracias. Gracias, profe. Feliz noche. Y en la sopa de letras hay una palabra que está duplicada. Ah, sí. ¿Ya la hiciste? Y por eso no la pude cerrar. Dice tablas, y tablas está 2 veces. O sea, está la palabra en la sopa, obviamente una vez, pero está en el enunciado 2 veces y por eso no me deja cerrarla. A ver. Hay que es la única que falta porque está duplicada. Entonces, para que lo tengas en cuenta. Tablas y tablas, sí. Exacto. Y está por aquí y ya las encontré todas, pero pues obviamente 2 veces tablas no están. Ok. Sí está tablas y consultas, las dos están. Ah, no, si lo hizo usted. Bueno, yo encontré unas tablas, las otras no alcancé.
Bueno, listo, profes. Entonces, Bueno, muchas muchas gracias. gracias. Vamos Que terminando. descansen. Gracias, feliz noche, Chao. hasta luego. Feliz Hasta noche luego. para todos. Gracias. Hasta mañana a Gracias. todos. Gracias, profe Juan David. Bueno, que esté muy bien. Hasta luego. Dale, feliz noche.